Mi jefe me arruinó la vida, así que le devolví el favor lentamente, sin que lo notara. Mi nombre es Clara. Y durante mucho tiempo, pensé que si hacía las cosas bien, si era justa, profesional y constante, la vida acabaría recompensándome. Me equivoqué. Durante 6 años trabajé en Eventos Díaz, una empresa de organización de eventos corporativos con sede en Madrid. Empecé como auxiliar administrativa. Básicamente, la chica para todo. Presupuestos, llamadas, hojas de cálculo, cafés, fotocopias, pero me gustaba. Disfrutaba ver cómo las piezas encajaban, cómo un caos de papeles se convertía en un evento real, con luces, sonido y gente feliz. A los 3 años me ascendieron a coordinadora de producción. Era una mezcla de orgullo y agotamiento. Las jornadas eran infernales, pero cada evento bien cerrado me daba sentido. Había días que salía a las 11 de la noche del recinto con los zapatos en la mano, muerta de cansancio pero satisfecha. Mi jefe entonces se llamaba Fernando, un hombre mayor, seco, pero justo. Nunca me regaló nada, pero tampoco me quitó méritos. Gracias a él me formé, me curtí. Aprendí a no derrumbarme bajo presión, pero Fernando se jubiló. Y ahí empezó todo. Lo sustituyó Carlos de la Riva, un hombre 10 años mayor que yo, que venía de una multinacional de marketing, con fama de ser un tiburón. Desde el primer momento supe que algo no encajaba. Carlos era brillante, sin duda. Pero también era de esos tipos que parecen mirar por encima del hombro. Tenía esa sonrisa ladeada como de saber siempre más que tú. Y ese tono condescendiente que hacía que cualquier halago pareciera burla. Las primeras semanas fueron normales. O eso quise creer. Carlos hizo una ronda de entrevistas con cada miembro del equipo. Cuando le tocó conmigo, me recibió con una copa de vino en la mano. ¿No te molesta que charlemos con algo de tinto?, me dijo. Yo sonreí incómoda. Claro que no. Mentí. Durante toda la charla me hizo preguntas personales más que laborales. Si vivía sola, si tenía pareja, si me gustaban las cenas de empresa. Al final me dijo, eres una pieza valiosa aquí. Me gusta la gente que no se queja y lo hace todo sin ruido. Así da gusto. Pensé que era un cumplido. No lo era. Era una advertencia. Las semanas siguientes empezaron los cambios. Carlos reorganizó el equipo, movió a gente a otros departamentos sin consultar, fusionó tareas y me bajó responsabilidades sin decirlo abiertamente. Lo de proveedores ahora lo lleva Julia, para aligerarte. Tú céntrate en tareas internas. Era mentira. Lo hacía para apartarme, pero lo hacía con una sonrisa y una copa en la mano. Empezó a hacerme comentarios incómodos, uno tras otro. Tienes voz de locutora. Apostaría que muchos te piden repetir cosas solo para oírte hablar. No sabía que llevabas faldas tan cortas en invierno. Muy valiente. Una vez, en una reunión, puse una objeción a una propuesta absurda que hizo. Y él respondió. A Clara le gusta llevar la contraria. Pero yo ya la voy conociendo, ¿eh? Tiene carácter de Aries, seguro. Todos rieron. Yo tragué saliva. Una tarde, al salir tarde de la oficina, Carlos se ofreció a llevarme en su coche. Me negué. Con educación, pero firme. A la semana siguiente, me quitaron acceso a los informes financieros que yo llevaba 2 años auditando. Los rumores comenzaron. Carlos empezó a decir, sin decirlo, que yo estaba estresada, que necesitaba vacaciones, que quizás no sabía trabajar bajo presión. Y yo caí en la trampa. Intenté ser aún más eficiente, más perfecta, más invisible. Hasta que un día recibí un mensaje de una compañera, una captura de pantalla. Carlos le había escrito a las 11 de la noche. ¿Tú cómo te relajas después de jornadas tan intensas? Yo, con una copa de vino y alguien interesante al lado. ¿Te apuntas un día? Ella no supo qué hacer. No era la primera. Otras 2 chicas también me contaron cosas similares. Mensajes, comentarios, miradas, pero ninguna quería denunciar y yo lo hice. Fui a Recursos Humanos. Llevé capturas, fechas, relatos de lo que viví y lo que me contaron. Todo documentado. ¿Y sabes qué pasó? La reunión con Recursos Humanos fue fría. No me ofrecieron agua. No me preguntaron cómo estaba. Solo escucharon mi relato con caras impasibles. Tomaron notas y me dijeron que investigarían. Nunca más me llamaron. Nunca más me preguntaron nada. A los 10 días, me citaron en una sala pequeña de la 3ª planta. Estaba Carlos. Y una chica de RRHH que ni siquiera conocía. Carlos tenía esa sonrisa de siempre. Esa que huele a perfume caro y poder. En la mesa, un sobre blanco. Yo lo miré y sentí un nudo en el estómago. Vamos a prescindir de tus servicios, Clara, dijo la chica. Estamos en proceso de reestructuración y es lo mejor para todos, la interrumpió Carlos. Ni una palabra más. Me estaban despidiendo, sin explicaciones, sin indemnización, con una carta genérica que no mencionaba ni una sola de mis aportaciones. Yo no lloré, me quedé quieta. Ni siquiera firmé. Solo me levanté. Recogí mis cosas y salí. Mis compañeros me miraban desde sus escritorios, como si yo fuera un fantasma. Nadie dijo nada. Nadie. En el ascensor, mientras bajaba, respiré hondo y me repetí una frase: no llores aquí, no delante de ellos. Al llegar a casa, me derrumbé. Lloré durante horas. Le conté a mi madre lo que había pasado. Ella me abrazó, me preparó un té
y me dejó en la cama como cuando era niña. Los días siguientes fueron una niebla. Desactivé mis redes sociales. No contestaba mensajes. No quería hablar con nadie. Pero las cosas empeoraron. Una excompañera me escribió en privado para avisarme. Carlos estaba difundiendo rumores. Decía que yo me había inventado todo por despecho, que yo le había tirado la caña y que al no hacerle caso me había vuelto loca. Incluso dejó caer que tenía problemas mentales. Y lo peor, lo creyeron. Mis antiguas amigas del trabajo dejaron de escribirme. Una bloqueó mi número. Otra publicó un mensaje ambiguo en Instagram. Cuidado con las víctimas que en realidad solo quieren atención. Yo me quedé sin trabajo, sin ingresos, sin red de apoyo. Tuve que vender mi portátil. Dejé mi piso y me mudé al pequeño cuarto de mi infancia, en casa de mi madre. Pasé semanas enteras sin salir. Dormía 12 horas seguidas. Comía cualquier cosa. Lloraba a escondidas para no preocuparla. Me sentía una fracasada, vacía, invisible. Una noche de invierno, con el frío calándome los huesos, salí a fumar al balcón. No fumo, pero esa noche fumé. Y mientras exhalaba el humo, pensé en Carlos, en su sonrisa, en su cinismo, en su impunidad. Y algo se encendió dentro de mí. No era rabia, era algo más fino, más frío, más duradero. No iba a hundirme más, iba a levantarme. Y él se iba a caer, pero no de golpe, no de forma escandalosa. No, lo iba a destruir como él me destruyó a mí, sonriendo y brindando con vino. No tenía trabajo, no tenía dinero, no tenía reputación, pero aún tenía algo, memoria. Conocía a Carlos, sabía cómo pensaba, cómo actuaba, dónde pisaba y dónde se creía intocable. Así que me propuse lo siguiente: desaparecer del radar y renacer como una amenaza invisible. Primero, apagué mi nombre, cerré mis redes, borré mi historial profesional público, me busqué en Google y empecé a enterrar cada enlace que me mencionaba. Pedí baja voluntaria de asociaciones, listas, registros. Después, creé uno nuevo nombre, Elena Díaz, nueva identidad laboral, consultora internacional de estrategia y desarrollo empresarial. Nada muy técnico, nada muy rastreable, solo lo justo para sonar creíble. Me abrí perfiles nuevos en LinkedIn, Behance, una web de consultoría boutique con diseño elegante, y textos que redacté durante noches enteras. Todo tenía una historia: que había trabajado en Panamá, que hablaba portugués fluido, que tenía clientes en Colombia y Perú. Todo era mentira, pero tan cuidadosamente diseñada que parecía real. Luego estudié. Durante semanas enteras me sumergí en todo lo que necesitaba para que mi personaje fuera sólido. Cursos de protocolo, branding, gestión de crisis, inversión. Leía artículos, escuchaba podcasts, veía entrevistas a empresarios de éxito. Practicaba mi tono de voz, mi forma de hablar, mis gestos. Aprendí a hablar con pausa, con seguridad, con esa mezcla de carisma y autoridad que Carlos usaba con tanta arrogancia. Durante casi un año entero me dediqué a convertirme en esa otra versión de mí. Una mujer que no era víctima, ni frágil, ni invisible. Una mujer que no pedía permiso. Cuando estuve lista, empecé la cacería. Primero contacté con pequeños empresarios que buscaban consultoría. Les ayudé de verdad. Me gané su confianza. Empecé a aparecer en webinars, en artículos especializados. Mi nombre falso empezó a sonar en algunos círculos. Después apunté más alto. Sabía que Eventos Díaz, la empresa donde Carlos seguía, estaba intentando abrir mercado en Sudamérica. Lo había oído de boca de una excompañera que, sin saber que hablaba conmigo, comentó en un foro que iban a expandirse a Bogotá o Lima. Así que sembré. Me hice pasar por una inversora colombiana interesada en apoyar empresas españolas, con proyección internacional. Creé otro personaje, Mariana Herrera. Correo corporativo, firma de email, número virtual con prefijo +57. Incluso contraté una actriz latinoamericana para grabar un par de vídeos de presentación breves. Mandé un correo frío a la empresa. Lo dirigí al director de operaciones, Carlos de la Riva. 3 días después, tenía respuesta. Cordial, formal, entusiasmado. Quería agendar una videollamada, y así, Carlos me invitó a entrar por la puerta grande. Sin saber quién era, sin sospechar nada. La llamada fue un espectáculo. Carlos con su camisa blanca, su copa de vino en la mano, sus frases ensayadas. Y yo, desde el otro lado, convertida en su tipo ideal. Mujer decidida, ambiciosa, admirada por su visión. Le dije que su trabajo me parecía brillante, que estaba impresionada con su liderazgo, que su estilo encajaba perfectamente con mi visión empresarial. Carlos tragó el anzuelo. Me propuso una segunda reunión, esta vez más informal. Hablamos de cifras, de posibles acuerdos, de sinergias. En mí no me sentiste su voz. Detecté lo mismo que un día vi en la mía cuando me ascendieron por primera vez. Esperanza, ilusión, proyección. Y supe que estaba dentro. Y dentro. Durante los siguientes 2 meses mantuve un juego tan sutil que habría hecho sonreír al mismísimo diablo Carlos y yo. Es decir, Mariana y él. Intercambiábamos correos casi a diario. Yo le pedía documentos, planes, presupuestos, presentaciones internas. Él me los enviaba todos con entusiasmo.
Me encanta tu manera de pensar, Mariana. Contigo siento que puedo ir más lejos que nunca. Hay algo en ti que me inspira. Yo le respondía con frases vagas, cálidas, ambiguas. Conectamos bien, Carlos. Me gusta cómo lideras. Estoy segura de que podemos construir algo muy interesante. Carlos empezó a confiar en mí. Demasiado. Y lo que es peor, a depender emocionalmente. Una noche me escribió a las 3:14 am. Perdón por el horario, estoy tomando algo y pensando en ti. ¿Sabes lo que me hace ilusión últimamente? Hablar contigo. Aunque sea de trabajo. A la mañana siguiente no dije nada. Solo le mandé un documento nuevo para revisar. Carlos, nervioso, me escribió disculpándose. Anoche tomé de más. Espero no haberte incomodado. Lo último que quiero es ser inapropiado. Esa palabra me hizo temblar. La misma que usó recursos humanos para describir mi denuncia. Contesté fríamente. No te preocupes. Solo trabajo, Carlos. Solo trabajo. Eso lo descolocó. Durante 2 días no me escribió. Yo sabía por qué. Porque temía perder lo que creía que tenía bajo control. Y en cuanto se sintió inseguro, se volvió más entregado. Me ofreció participar directamente como asesora externa en la expansión de la empresa. Firmamos un acuerdo, ficticio, legal solo en apariencia, donde yo le enviaba ideas y análisis, y él me pagaba una suma mensual. Con ese dinero, su dinero, contraté a un informático freelance. Le encargué una investigación de huellas digitales, conexiones cruzadas entre cuentas de correo, perfiles sociales antiguos. Sabía que Carlos había tenido problemas en otra empresa antes de llegar a Eventos Días. Lo intuía. Y no me equivoqué. Encontramos un blog abandonado de hace 6 años donde una ex trabajadora de una agencia de marketing contaba historias anónimas de abuso laboral. Una de ellas coincidía palabra a palabra con una frase que Carlos me dijo una vez. Aquí las mujeres están para sumar, no para liderar. Ya tenía algo. Después hablé con 2 excompañeras de Eventos Días, de las que también sufrieron sus comentarios. Les pedí una reunión. No como Clara, sino como Mariana. Nos reunimos por Zoom. Me presenté como inversora con interés en la cultura interna de la empresa antes de comprometer capital. Les pregunté por el ambiente, por los valores, por el liderazgo. Ambas contaron su historia, sin que yo lo pidiera. Contaron cómo Carlos había sido manipulador, invasivo, despectivo. Cómo una compañera, yo, había denunciado y había desaparecido. Una de ellas dijo, Clara no era perfecta, pero no se inventó nada. Carlos la destruyó y nadie hizo nada. Yo me arrepiento de no haberla apoyado. Ese día lloré, apagué la cámara y lloré. Porque por primera vez, alguien admitía que no estaba loca, que lo que pasó, y ahora tenía testigos. Tenía pruebas. Tenía acceso a sus documentos internos, a sus agendas, a sus errores. Carlos había confiado en mí. Yo era su sombra, y no sabía que estaba cavando su propia tumba. El primer golpe no fue un grito, fue un susurro. Una llamada anónima a una periodista de negocios de un medio digital. Le pasé, como Mariana, algunos documentos internos filtrados por Carlos, documentos que lo mostraban haciendo mal uso de fondos en representación de la empresa durante sus negociaciones internacionales. No era ilegal, pero sí poco ético. Y en una empresa que presumía de integridad y transparencia, era dinamita. La periodista, con la información filtrada, publicó un artículo titulado «Liderazgo o abuso de poder. El lado oscuro de la expansión empresarial». No. Mencionaba nombres, pero incluía frases, cargos y eventos que cualquier empleado de Eventos Días podía reconocer. Y lo hicieron. En menos de 24 horas, el correo de Carlos se llenó de preguntas. El CEO pidió explicaciones. Los inversores llamaron. Carlos me escribió desesperado como Mariana. ¿Leíste lo del artículo? Esto es grave. ¿Crees que es alguien interno? Estoy preocupado. La dirección empieza a desconfiar. Yo respondí. ¿Lo que cuenta? Ese artículo es grave. Quizá deberías dar un paso al costado mientras lo aclaran. Carlos reaccionó con violencia. Me llamó oportunista. Me dijo que él me había abierto puertas, que sin él yo no sería nadie. Le respondí con una frase que llevaba meses guardando. Y sin mí, Carlos, tú tampoco sabrás nunca por dónde te llegó el golpe. Silencio. Al día siguiente, me escribió como Clara. Sí, como Clara. Después de más de 1 año sin saber de mí, Carlos buscó mi antiguo correo. El mensaje decía, sé que fuiste tú. No sé cómo, pero lo sé. Quiero hablar. Arreglar esto. Por favor. No contesté. No necesitaba hacerlo, porque al mismo tiempo, las excompañeras que había entrevistado como Mariana, ahora hablaban como ellas mismas. Una de ellas había guardado capturas antiguas de WhatsApp. Otra, una nota de voz en la que Carlos hacía comentarios asquerosos sobre las becarias. Presentaron una denuncia conjunta, públicamente, con apoyo de una organización contra el acoso laboral. Y ahí fue cuando se rompió la fachada. Carlos fue suspendido temporalmente. Los medios se hicieron eco. El CEO de Eventos Días salió a dar una entrevista prometiendo investigación interna y medidas ejemplares. Yo, mientras tanto, recibía correos de antiguos compañeros, mensajes llenos de culpa. Clara, lo siento, tenías razón.
No supe cómo apoyarte entonces. Estoy contigo. Gracias por lo que hiciste, aunque no supiera que eras tú. Yo los leía, pero no respondía, porque todavía no había terminado. Carlos aún tenía algo, su ego, su imagen, y esa era la pieza final. Carlos estaba suspendido. Su nombre salía en medios digitales. Foros profesionales debatían si debía renunciar, pero aún tenía aliados. Gente que lo defendía, que decía que todo eran exageraciones, que se estaba exagerando por la moda de las denuncias públicas, así que había que cerrar la historia. Con hechos, no con palabras. Yo había guardado lo mejor para el final. Entre todos los documentos que me había enviado como Mariana, había uno en particular, un contrato de servicios firmado con una empresa fantasma, creada por él, para desviar fondos de representación. No era algo grande, ni siquiera ilegal si se retorcía lo suficiente, pero tenía un detalle crucial. Había falsificado la firma del CEO. Ese contrato fue mi llave. Lo reenvié, de forma anónima, a la dirección de la empresa y a los medios. Adjunté metadatos del Minoceses archivo, su ruta de creación, e incluso la fecha en la que Carlos me lo había mandado como parte de la propuesta de inversión. El escándalo estalló. El CEO convocó una rueda de prensa urgente. La empresa canceló la expansión a Latinoamérica, y Carlos fue despedido de forma inmediata, sin finiquito, sin carta de recomendación, sin salvavidas. Lo acusaron de fraude interno y conducta inapropiada reiterada. El golpe fue letal. Pero yo no lo vi celebrando. No fui a buscarlo. No publiqué nada. No hice un video viral. No quise fama, porque esto no era una historia para contar. Era algo que necesitaba cerrar. Dentro de mí. Pasaron semanas. Y un día, sin previo aviso, recibí una carta manuscrita. No tenía remitente, pero reconocí la caligrafía de inmediato. Carlos. La carta decía: Clara, ahora sé lo que sentiste. Perdí todo. No justifico lo que hice, pero en parte entiendo tu rabia. No sé cómo lo hiciste, pero espero que te haya servido. Si alguna vez necesitas una disculpa en persona, te la debo. No lloré, ni sonreí. Solo guardé la carta en un cajón. Y ese día, por primera vez en mucho tiempo, salí a la calle con otra cara. Con el mentón alto, sin miedo. No porque lo hubiera destruido, sino porque me había reconstruido. Yo no gané la guerra con gritos, ni con denuncias públicas, ni con discursos. La gané en silencio. Observando, esperando, actuando con inteligencia y sin perder el control. Porque a veces la mejor venganza no es que el otro sufra, es que te vea triunfar, sin que pueda hacer nada para evitarlo. Meses después, me llegó un mensaje por LinkedIn. De Cinetis, un número desconocido. Era de una mujer joven, una becaria que había trabajado con Carlos durante su último año. Hola, Clara. No nos conocemos, pero quería darte las gracias. Gracias por lo que hiciste. Gracias por hablar cuando nadie quiso. Gracias por no rendirte. Me contaron tu historia, y yo también la viví. Y gracias a ti, yo no callé. Ese día, sí lloré. Pero no de dolor, ni de rabia. Lloré por haber roto el ciclo, por haber salvado a alguien más, y por haberme salvado a mí misma.